presente como es la Santa Cena. Qué bonito poder pedir al Señor que su presencia esté con nosotros. Amén. Padre celestial, Dios amado poderoso, Señor Jesús. En este momento te doy gracias por el privilegio que le das de estar frente a tu iglesia, Señor, compartiendo tu palabra. Te pido, Señor, toma mis labios de barro, Señor. Toma mi mente y mi corazón para transmitir la palabra que creo yo que tú me has dado para esta iglesia, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los asistentes que están en este lugar. Permítales estar atentos a tu palabra. Permítales disfrutar, Señor, esta palabra que viene del cielo, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú usando también sus oídos y sus corazones para atesorar esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, decimos amén y amén en esta mañana. Gloria a Dios. Siempre en un momento tengan la bondad, no se preocupen por la lectura de la palabra. Ahora vamos a tomar el texto bíblico, pero quiero tomarme un minuto para saludar a la familia pastoral de este lugar, Pastor Carlos, su esposa, sus hijos. Muy agradecido con Dios por la bendición de poderles conocer, de
poder tenerlos como nuestros amigos, como nuestros hermanos. De verdad que para mí es un privilegio siempre conocer siervos del Señor, pero sobre todo conocer siervos que están dispuestos a hacer eso, a ser siervos. Porque hoy en día hay muchos siervos que no son siervos. Son muchos siervos que tratan de ser príncipes en vez de siervos. Y realmente ser siervo es ser servidor de su pueblo. Amén. Y de verdad que para mí es un privilegio conocer estos pastores, estos siervos del Señor. Y más uno siendo extranjero, estando como peregrino en otro país, siempre es muy bueno poder hacer amistades, poder compartir con alguien más, poder charlar con alguien más, porque a veces se torna un poco difícil el poder compartir cuando no tenemos la misma cultura o cuando de pronto somos extraños a alguien. Pero me siento privilegiado, me siento agradecido con la amistad y con la bendición del pastor Carlos, su familia. Estoy hoy con mi esposa y estaremos acá las veces que Dios nos permita poder compartir con todos ustedes. Amén. Amén. Así que también un saludo especial para el pastor Armando, pastor general de la iglesia, y para todos ustedes. Amén. Amén. Es un gusto. Tuve la oportunidad y también para aquellos que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Aquellos que están al otro lado de la pantalla también se gozan con la palabra de Dios y con las alabanzas y los cánticos. Tuve la oportunidad de predicar hace unos días acá, bueno, ya hace varios días acá, ¿recuerdan? Sí. ¿No vinieron ese día ustedes? Sí, estuvieron, ok. ¿Recuerdan de qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando del pesebre. Dice, pastor, ¿qué más estuvimos hablando? ¿De qué más hablamos? ¿Sabe que creo que una de las luchas de los pastores o de los predicadores es tratar de transmitir un mensaje que quede en el corazón de las personas? Creo que es uno de los problemas que tiene la iglesia contemporánea, la iglesia de este tiempo. Hay una anécdota que cuento mucho en la iglesia, que es la del santico de cera, y menos mal que no están mis hermanos de la iglesia porque van a decir, otra vez va a contar eso. Pero hay una anécdota de una señora muy religiosa que le pedía un santico de cera. Ustedes saben que hay una religión que le pide a imágenes, ¿verdad? Pero ella le pedía el santico de cera, pero no recibía ninguna respuesta. Y ella decía, pero ¿por qué si yo le rezo y le rezo y le rezo y no me responde para nada? Le pido una cosa, le pido otra y no me contesta mis oraciones, mi rezo. Entonces quedó mirando el santico de cera y se dio cuenta que el santico tenía los oídos tapados, porque era de cera, completamente de cera. Y entonces agarró una cosita, un alambrito, y empezó a destapar el oído. Y por eso es que no me contestan las oraciones, porque yo le pido y cómo me va a escuchar que tiene el oído tapado. Y empezó a destapar el oído, hasta que lo pasó al otro lado y le destapó los oídos, de paso de lado. Y empezó a rezarle y a orarle y a pedirle las cosas que quería. Pero tampoco le respondía nada el santico de cera. Y decía, es que ya entiendo por qué no me responde. Porque lo que le entra por este oído, le sale por este otro. Pero ¿sabe cuál es? Es una anécdota. Obviamente nosotros no le rezamos a santicos de cera. Pero el problema es que muchos de nuestros hermanos de la iglesia se han convertido en santicos de cera. Que lo que le entra por aquí, le sale por acá. Y estamos en la iglesia, nos gozamos, estamos contentos, felices por la predicación, por la enseñanza del pastor, pero la demora es salir de esta puerta, salir de este ambiente tan agradable, fresquito, sabroso, que allá se nos olvida lo que acá nos dijeron. Nos entró por aquí y nos sale por acá. Y por eso los pastores luchamos tanto con los hermanos, porque les aconsejamos, hermana, no haga esto, hermano, no haga aquello, mira que la palabra de Dios dice, mira que eso no está bien. Pero a muchos, ¿qué les pasa? Les entra por aquí, ¿y qué pasa? Y les sale por acá. ¿Les ha pasado eso o no? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Yo veo gente ya como de mi edad. ¿Tienen hijos? ¿Y no les ha pasado con ellos eso? Mi hijo, no haga eso. Mi hijo, tal cosa. ¿Y qué le pasa a ellos? ¿Le entra por aquí? Le sale por acá. Y qué fuertes con los hijos. Nosotros somos los hijos de Dios también.
Y qué fuerte con estos hijos de Dios también, porque nos entra para que nos ayuden. Entonces, a veces nosotros nos preocupamos. Yo sé que el pastor se preocupa, los predicadores. Yo he visto a los hermanos que pasan a predicar acá, pasan con su bosquejo, con su estudio. Eso quiere decir que no solamente vinieron a inventar algo, sino que sacaron tiempo de preparación, tiempo de capacitación, tiempo de lectura para dar un buen mensaje, pero las personas que escuchan el mensaje no la retienen. Y entonces cuesta. Por eso muchas veces nos toca repetir y repetir mensajes hasta que cuesta. Inclusive la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomios que estas palabras repetirás a tus hijos, estando en la casa, estando en la calle, estando en el trabajo. En todo momento hay que repetirlas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se las aprendan. Hasta que se las aprendan. Entonces, estuvimos hablando, hacer un pequeño recorderis, estuvimos hablando acerca de las etapas de la iglesia. Estuvimos hablando de la vida de Jesús y sus etapas, y que Jesús como hombre representa a la iglesia del Señor. Porque cuando Él caminaba, cuando Él estaba aquí en la tierra y caminaba físicamente, no existía la iglesia. ¿Sí recuerdan eso? No existía la iglesia, pero Él habló proféticamente de la iglesia, o sea, que la iglesia existiría en un momento. Cuando Él se fue, ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces la vida de Jesús es la vida de la iglesia. Y hablábamos de la etapa del pesebre, hablábamos de la etapa de la carpintería, hablábamos de la etapa del Jordán, amén, y hablábamos de la etapa del desierto. Esas 4 etapas que vive la iglesia, y algún día tendremos que volverlo a repetir para que volvamos otra vez a escuchar el mensaje y entendamos esas 4 etapas que usted y yo vivimos. A veces estamos en un pesebre, a veces estamos en una carpintería súper ocupados, no venimos ni a culto. A veces estamos en el Jordán felices con la unción de Dios, con el río de Dios, con la bendición de Dios. Sentimos el Espíritu Santo a nuestro alrededor, pero a veces también estamos pasando un desierto y a veces estamos pasando dificultades. Pero lo bueno es que en todas esas etapas Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. En la noche más oscura, Dios está contigo. Amén. Hoy quiero hablarles de 4 etapas más. Me gusta mucho predicar y hablar de 4 etapas, sobre todo porque en el Midrash, o sea, en la enseñanza bíblica, existen 4 niveles de interpretación. 4 niveles de interpretación, y no voy a explicarles eso el día de hoy. Algún día Dios me permita hablar de esos 4 niveles. Por eso me gusta mucho hablar de las 4 etapas. Existen 4 evangelios. Los 4 evangelios fueron escritos en esas etapas. Usted pareciese, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pareciese que fueran iguales, pero no fueron escritos iguales. Fueron escritos de una manera diferente, en 4 niveles de interpretación diferentes. Por eso Juan ya no habla de Jesús como el siervo, ya no lo ve como el siervo. Juan habla de Jesús como Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de poder, de amor, de bondad. Entonces es una etapa más elevada lo que habla Juan a lo que habla Mateo, pero las 4 se combinan para poder entender el evangelio como debería ser. Y por eso me gusta hablar de 4 etapas, de 4 niveles, y hoy vamos a hablar de 4 altares. Hoy vamos a hablar de 4 altares. ¿De qué vamos a hablar, iglesia? De 4 altares. Amén. Vamos a Génesis. Ahí sentadito donde está, no se preocupen. Ya le hemos dado la honra a Dios y también el respeto a la palabra, así que no se preocupen. Vamos a ir a Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer algunos textos, estos 9 primeros textos de la palabra de Dios, como para tener un bosquejo, una base de lo que vamos a enseñar en esta mañana. Amén. Génesis capítulo 12. Yo voy a leer, si me permiten y no hay problema, voy a leer una versión diferente, porque hay un tema también con las iglesias hoy en día, y es que las iglesias se han casado con versiones bíblicas.
Y déjenme explicarles algo. Muchas personas creen que las versiones es la Biblia. Y no es así. Las versiones son versiones. La Biblia fue escrita en un idioma que usted y yo tal vez ni conocemos. Porque fue escrita en hebreo, arameo y en griego. Si yo hablo de la Biblia, tengo que hablar de esos originales. Pero gracias a Dios, grandes estudiosos han tomado esos idiomas y las han traducido, las han interpretado y nos han traído versiones diferentes. Por eso usted va a ver que hay una versión que dice una manera, hay otra versión que utiliza otros sinónimos y hay otras versiones diferentes que nos ayudan a entender palabras que fueron escritas en un idioma diferente y una cultura diferente a la nuestra. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso no debemos, como iglesia occidental, no debemos casarnos con una versión. Yo he escuchado pastores diciendo, es que la Reina Valera es la original, es la... No, es una versión de 1960, pero hay otras versiones. Por eso yo le invito que si usted tiene la posibilidad de comprar varias versiones, usted puede leer, mire, aquí dice así, aquí dice así, aquí dice de otra manera, y puede interpretar mejor la escritura. ¿Ok? Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Esa versión dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que había adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Verso 7. Estoy en el verso 7. Allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se lo voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor al Señor, porque allí se le había aparecido. Verso 8. Luego se fue a la región montañosa que está en el este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Ai al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Verso 9. Después siguió su camino poco a poco hacia la región del Negev. Amén. Otra versión dice que siguió su camino por etapas. Dice, siguió su camino por etapas. Muy bien, yo quiero hablar en esta mañana entonces de 4 altares. Si ustedes leyeron conmigo, o por lo menos me escucharon, se da cuenta de cuántos altares mencionaron ahí. ¿Cuántos altares se mencionan? ¿Cuántos? 2, muy bien, sin miedo. Tranquila que no es una evaluación. De 2 altares, ¿amén? 2 altares. Los altares fue una solución para un problema de comunicación. Escúcheme muy bien lo siguiente. Dios creó al hombre, Adán y a Eva, y los puso en un lugar especial llamado el huerto del Edén, y se comunicaba con él de manera especial, como aquel que se comunica con su hijo, con aquel que convive y vive con la persona, ¿verdad? Había una comunicación especial entre el Padre y su creación. Amén. Ellos hablaban, ellos ni sabían que estaban desnudos, no tenían las complicaciones de la vida que tenemos hoy en día nosotros. Ellos simplemente disfrutaban del regalo de Dios y de la compañía de Dios. Pero sucedió algo. Hubo un problema. La serpiente fue más astuta
y engañó a esta pareja, porque muchos dicen engañó a Eva. No, los engañó a los dos. Engañó a esta pareja y los hizo desobedecer. Los hizo desobedecer. Fueron contrarios a lo que Dios les había dicho que no hicieran. Hicieron, como casi todos los hijos hacen, lo contrario a lo que el padre les dice que lo hagan. Y desobedecieron, perdón. ¿Qué sucedió en el momento después de la desobediencia? Que apareció Dios a hablar con ellos, y ¿qué tuvieron ellos? ¿Cómo? Tuvieron miedo, muy bien. Tuvieron temor porque escucharon en el huerto que venía Dios a hablar con ellos como normalmente lo hacían siempre, porque eran amigos, era su creación, pero en ese momento tuvieron miedo y se escondieron. Y el Señor, aunque sabía dónde estaba Adán, porque obviamente lo sabía, pregunta: ¿dónde estás? Y lo hace de una manera retórica para que el ser humano se dé cuenta del estado en el que está. Muchas personas dicen: ay, es que Dios no lo sabe todo, porque ¿para qué pregunta dónde está? No. Él sabía. Es como cuando el papá sabe lo que hizo el hijo y lo llama y le dijo: ¿qué hiciste? O cuando la esposa le dice a uno: ¿qué hiciste? Ya ella sabe, ya tiene pruebas, ya tiene grabaciones. No me ponga a mentir porque ya lo agarraron. Dios ya sabía que estaba escondido y sabía dónde estaba, pero era para llamarle la atención a Adán, y Adán reconociera su estado, su situación, y dijo: tuve miedo, te oí que venías a hablar conmigo, tuve miedo y me escondí. Y el Señor tiene una conversación muy interesante con su creación en ese momento. El pecado rompe la conexión y rompe la comunicación que hay entre Dios y los hombres. Por eso cuando usted la comete, a usted le da pena venir a la iglesia. ¿Sí o no? No debería ser así. Si usted la comete, más bien venga a la iglesia. Porque cuando a usted se le daña su celular, ¿usted qué hace con el celular? ¿Qué hace? Se lleva a reparar. Mi esposa en estos días ya me está pidiendo celular nuevo porque se le dañó el de ella. Y así, o sea, yo sé que se le dañó, pero me hace así. Hay que buscar una solución, y la solución es buscar al técnico para que lo repare, o ir a la tienda para comprar uno nuevo. Así de sencillo. Pero la gente se le rompe el celular con Dios, la comunicación con Dios, y lo que hace es esconderlo. No, venga a la iglesia, que aquí es donde está el técnico para solucionarle su problema de comunicación con Dios. Aquí es donde usted restaura su comunicación con Dios. Entonces, Dios ve la situación, el Padre ve la situación con su creación, y va y toma unos animalitos y los mata, hace un sacrificio. ¿Qué cree que estaba haciendo, o dónde se sacrifican los animalitos? En el altar. En el altar se sacrificaron unos animalitos inocentes, y con las pieles de esos animalitos cubrieron la vergüenza de los humanos, y a partir de ese momento ellos podían volver a comunicarse con Dios, porque el altar es el lugar de la comunicación con Dios. Es la manera en que los seres humanos podían hablar con Dios, a sabiendas de que habían cometido pecado, a sabiendas de que estaban equivocados, a que tenían problemas. La única forma de volver a hablar con Dios era a través del altar. ¿Me están siguiendo? El altar era la forma en que los seres humanos podían comunicarse con Dios. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver los montes con el altar? Bueno, eran los lugares altos donde se levantaban los altares. O sea, el salmista no estaba mirando el chaparrasí que estaba diciendo: alzaré mis ojos al chaparrasí, que qué bonito volcán. No. Él estaba mirando a los lugares altos donde estaban los altares para alabar a Dios, para hablar con Dios, para pedirle a Dios. Eso era lo que él estaba diciendo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro está en el altar. Si yo voy al lugar alto y encuentro un altar y hago un altar para Dios, ahí encuentro mi socorro, porque me encuentro con Dios. Porque voy a estar cerca de Dios. Amén. Entonces, por eso el altar es fundamental. ¿Para qué cosa, mi hermano?
para la comunicación. Y les voy a estar haciendo preguntas porque quiero que usted salga de aquí con un aprendizaje. Para la comunicación, el altar es fundamental para la comunicación con Dios. Usted necesita levantar un altar para poder comunicarse con tu Padre Celestial. Ahora, en el altar hay un sacrificio. Y en la antigüedad los sacrificios eran sacrificios muertos. O sea, agarraban una ovejita, un corderito, y lo mataban, lo asaban. Qué buen asado, ¿verdad? Ahorita después del dominicano. Lo asaban. ¿Y qué hacía el sacrificio? ¿Qué hacía el animalito? Nada. Porque estaba muerto. Pero Pablo habla que hoy en el altar debe haber un sacrificio ¿qué? Vivo. O sea, nosotros lo llamamos al hermano, lo sacrificamos y lo matamos. Obviamente no. El sacrificio tiene que ser vivo. Y eso significa que tiene que ser voluntario. Porque el corderito que iban a degollar, ¿quién lo llevaba voluntariamente? ¿Qué corderito iba feliz, se levantaba? Hoy me van a sacrificar. No. No era voluntario. Lo llevaban engañado. El corderito tal vez pensaban que lo iban a llevar a pastizar, para comer, pasto, qué sé yo. Y lo mataban y lo ponían en el altar. Hoy en día el sacrificio tiene que ser vivo, voluntario. Hoy usted está aquí voluntariamente. Aunque el hermano haya ido en el carrito a traerlo, pero usted tuvo la opción de decirle, no hermano, hoy no voy. Era voluntario, nadie lo obliga a que iba a venir a la iglesia. Pero usted voluntariamente vino a la iglesia. Ahora, en el altar, el fuego, nosotros hablamos, somos pentecostales y nosotros cantamos fuego, 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 fuego que no se apaga. Pero el fuego representa pruebas. Teológicamente nosotros no entendemos ni lo que cantamos muchas veces. Pero la ventaja es que esas pruebas vienen junto con el poder del Espíritu Santo. Así que las pruebas son necesarias para poder crecer espiritualmente. Sin fango no crecen las plantas. Necesitamos las pruebas, es necesario las pruebas. El problema es que cuando empieza el fuego del altar a quemar el sacrificio vivo no quiere aguantar. Y entonces se levanta y se puede ir, porque como vino voluntariamente, por eso cuando usted tiene pruebas en la iglesia, a veces la piensa y dice, y si mejor no soy cristiano. Porque desde que soy cristiano lo que tengo son pruebas. No era cristiano y no tenía problemas. Tenía buen trabajo. La demora fue volverme cristiano, me echaron del trabajo. Porque si a usted le vendieron un evangelio de prosperidad, de que vuelvas evangélica, que cuando sea evangélica va a tenerlo todo, no. La única promesa que Jesús nos da a nosotros es: en el mundo tendréis aflicciones. Y no solo a la iglesia, a todo el mundo le dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Porque todo el mundo se enferma, todo el mundo tiene hambre, todo el mundo tiene necesidad. Eso es para todo el mundo. Es lo único seguro y certero que tenemos en esta tierra. La ventaja es que si estamos en Él ya venció, y con Él nosotros podemos vencer. Amén. Con Él podemos vencer cualquier aflicción, cualquier problema, cualquier dificultad. Entonces el tema en el altar es que hay un fuego y voluntariamente tengo que permanecer ahí, en ese lugar. Amén. Amén. Ya hemos entendido la importancia del altar, ¿verdad? Hemos entendido lo importante que es levantar un altar para hablar con Dios. Y que en ese altar tengo que hacerlo voluntariamente. El pastor no está mirando si usted ora en la noche antes de dormir. El pastor no está mirando si usted agradece a Dios al despertar. El pastor no está mirando si usted lee la palabra del Señor en la casa. No. Eso lo hace usted voluntariamente. Si usted quiere crecer, si usted quiere mejorar, eso lo tiene que hacer voluntariamente. Ahora, si no le nace a usted eso voluntariamente, pregúntese: ¿qué identidad tengo yo con Dios? Si llega el domingo y prefiero quedarme viendo una película de Netflix y no venir a la iglesia, pregúntese: ¿qué identidad tengo con Dios? ¿Qué cercanía tengo con Dios? Amén. El primer altar me llama la atención porque si ustedes leen, dice Abraham, o dice el texto bíblico en el verso 7,
Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor al Señor, porque allí se le había aparecido. El primer altar es el primer nivel más básico del acercamiento que tiene el hombre a Dios. Porque aquí hay una palabra que me llama la atención, que dice aparecido. El Dios que se le apareció. Y para que me entienda un poquito, ¿alguna vez usted ha visto a alguien que se le apareció? No hablo de fantasmas ni cosas, sino alguien que apareció de repente por ahí y usted dice: ¿y ese quién es? Cuando llegué aquí a El Salvador, no conocía a nadie. Ni siquiera al pastor que me recibió lo conocía. Lo vine a conocer cuando me bajé, cuando salí del aeropuerto, y lo vi ahí y me dije: este es un hermano porque tiene pinta de hermano. Me dijo: súbase al carro, subámonos al carro, a saber dónde me va a llevar, pero subamos. Y me llevó para Taca. Pasaban las horas y decía: ¿será que ya me secuestraron? Pero llegué sano. Un aparecido es alguien que usted no conoce. Yo recuerdo cuando estaba muy muchachito, hace mucho tiempo, tenía cabello y todo, para que se imagine. En mi casa pasaba siempre una muchachita al frente de la mesa. Y pasaba una flaquita y yo la miraba y yo decía: ¿y esa flaquita quién será? No la conocía. Y la miraba, pero para mí era alguien, una parecida. No sabía cómo se llamaba, no sabía dónde vivía, porque yo vivía en la entrada del barrio, que era un barrio peligroso, y era como una entrada con calle ciega. Entonces yo de mi casa hacia abajo no me metía. Al principio no conocía, me daba miedo, me roban por allá. Pero de por allá salía gente. Yo decía: bueno, hay vida por allá. Y miraba a una muchacha que pasaba, pero no la conocía. Para mí era una aparecida. Desconocida totalmente. Saber cómo se llamaba, ni cuántos años tenía, si tenía familiares, si tenía amigos, si tenía nada. Lo que sí sabía yo es que me llamaba la atención. Es que me gustaba. Cuando la veía me gustaba qué pasaba. Y empecé a molestarla, y empecé a hablarle, y luego me di cuenta que se llamaba Dalí, luego me di cuenta de dónde vivía, luego me di cuenta que había un amigo en común, y busqué la manera de llegar hasta su casa, y de cierta manera nos hicimos amigos. Años después nos casamos, y hoy tenemos una cantidad de hijos maravillosos. A lo que voy con eso es que la primera etapa, usted no conoce quién es esa persona o quién es ese ser. Simplemente es un aparecido para usted. No sabe qué le gusta, no sabe qué quiere de ti, no sabe en qué te puede ayudar. Es simplemente un aparecido. Es como cuando usted está en su casa y de repente pasa un vecino. En mi tierra le decimos vecino a todo el mundo. Acá creo que solamente a los que viven cerca, ¿verdad? Allá todo el mundo es vecino. Para mí esto es un vecino. Hola, vecino. Y pasa una persona y dice: hola, vecino. Hola, vecino. Y le pregunto: ¿y quién es ese? No, el vecino. Y pasa otra vez: vecino, ¿cómo estás? Vecino, buenas tardes. ¿Y quién es él? Ni sé cómo se llama. Abraham le construyó un altar a un Dios aparecido. Abraham no sabía quién era él. Abraham venía de un mundo politeísta, donde habían miles de dioses en su cultura. El Dios para no sé qué, el Dios para esto, el Dios del agua, el Dios de la lluvia, el Dios del amor, el Dios de la fertilidad, el Dios de no sé qué. Y de repente habló un Dios a él. Se le apareció, porque fue que Dios se le atravesó, se le apareció. Abraham no lo andaba buscando. Dios se le apareció, se lo encontró, lo buscó a Abraham. Y le hizo una promesa: mire, toda esta tierra se la voy a dar a su descendencia. ¿Usted qué haría con una persona que se le acerca y le dice: mira ese carro allá, se lo va a regalar? ¿Usted qué haría? Como mínimo lo invita a comer. Venga, déjeme, yo le preparo algo. Lo mínimo que puedo hacer por usted. Usted viene a prometerme que me va a dar algo. Él no sabía quién era ese Dios, no sabía cómo se llamaba, no sabía absolutamente nada de dónde había aparecido, solamente sabía que se le había aparecido y le había prometido que lo iba a bendecir y lo iba a volver famoso y lo iba a volver especial, iba a convertir en una gran nación. Y levantó un altar al Dios que se le apareció. Eso es como cuando usted llega a la iglesia por primera vez
o está simpatizando en la iglesia, pero usted no sabe nada de Dios. Ni Biblia tiene en la casa. Ni Biblia tiene, no conoce nada de la palabra de Dios. Pero usted sabe que Dios es bueno. Amén. Pero usted sabe que Dios le ha prometido cosas. Amén. Y entonces usted viene a la iglesia y levanta un altar para Dios, que aunque todavía no lo conoce, sabe que Él está contigo. Ahora viene el segundo altar. Aunque lo leímos muy rápido, el segundo altar tiene una clave particular y especial. Y es que el vecino ya dejó de ser vecino. El vecino ya dejó de ser el desconocido que pasa frente a la casa. Ahora el vecino tiene nombre. ¿Sí leyeron ese texto? El vecino tiene nombre. Dice en el verso 8. Luego se fue a la región montañosa que está en el este de la ciudad de Betel, y allí puso un campamento. Betel queda al oeste, donde él había acampado, en la ciudad de Ai, al este. Ahí está. En este lugar Abraham construyó otro altar, el segundo altar, e invocó el nombre del Señor. Amén. E invocó el nombre del Señor. Aquí me está hablando de intimidad. Porque es que, como son textos que están pegaditos, creemos que eso fue simultáneamente. No, pasaron tiempos. Irse para otra región. Yo llevo 15 días tratando de cambiarme de casa y todavía no me he cambiado. Irse para otra región pasa tiempo. Pero del primer altar al segundo altar, ahora ya no solamente levantó un altar y habló a Dios, sino que levantó un altar y invocó su nombre. Quiere decir que en ese periodo de tiempo se hicieron amigos. En ese periodo de tiempo conocía el nombre. Es como que vecino, le invito a tomar un café. Vecino, ¿usted cómo se llama? Vecino, ¿y le gusta el café con azúcar o sin azúcar? Con pan o sin pan. Y comenzaron a compartir y comenzaron a hacerse amigos. Y es lo que usted necesita en esta mañana: convertirse en amigo de Dios, convertirse en esa persona íntima con Dios. Y ya no lo va a llamar como vecino, ya no lo va a llamar como chele, dicen ustedes, creo que es la palabra. Ya no lo van a llamar, ¿qué otra palabra utilizan ustedes para hablar? Cipote, chero, muchacho. ¿Qué otra palabra dicen ustedes? Bicha. Esa palabra es súper chistosa para nosotros. Bicha. No. Ya hay una intimidad, ya hay un nombre, ya hay una cercanía. Ya le puedo decir por su nombre. El segundo altar representa ese nivel de conciencia cuando tú entiendes que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y entonces cuando usted está en problemas, no sale corriendo a buscar el brujo, no sale corriendo a buscar el enfermero o la doctora o el doctor, que son muy buenos también. Cuando usted está en problemas, invoca el nombre que es sobre todo nombre. Es el arma más poderosa de los cristianos. Amén. Porque solo mencionar el nombre de Jesús me trae paz. Amén. Solo mencionar el nombre de Jesús me da fortaleza. Porque todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. El nombre de Jesús es poderoso. Ahora bien, vamos al tercer altar, porque el tiempo ha pasado y me he quedado mucho en estos dos primeros altares. Vamos en el tercer altar, Génesis capítulo 13, verso 18. Génesis capítulo 13, verso 18. El capítulo siguiente. Hay una situación. Déjeme explicársela un momento, darle contexto de lo que sucede. Abraham salió con toda su familia a un lugar, levantó un altar al Dios que se le apareció, no lo conocía, pero pues él fue el que le dijo salga de su tierra, y él le hizo caso, levantó un altar. Pasaron los días y Abraham ya conoce su nombre, Abraham ya sabe quién es, Abraham ya sabe cómo le gusta el café, Abraham sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, y comienza a hacerse amigo de Dios. Pero Abraham tiene una familia. Tiene a Sarai, su esposa, y tiene a Lot, su sobrino. Pero a Lot lo había criado como si fuera su hijo. Abraham no tenía hijos. ¿Usted ha escuchado esos casos
de aquellos que no tienen hijos propios, pero crían. Aquí en El Salvador creo que las abuelitas crían mucho a sus nietos, ¿verdad? Y los nietos no le dicen abuela, le dicen mamá, porque lo criaron como si fueran su hijo. Porque no tienen más hijos, porque los hijos ya están grandes, o a veces criamos un sobrino como si fuera nuestro hijo, porque no tengo hijos en mi casa. Pero para Abraham, Lot era su hijo. Abraham no tenía hijos, su esposa no tenía hijos, él no tenía hijos, por lo tanto, Lot era como su hijo. Lo había criado, le había enseñado todo lo que él sabía. Habían prosperado juntos. Ya Lot era un muchacho grande, ya era adulto, ya tenía pastores también a su cargo, ya tenía rebaños a su cargo. Imagínense cuánto tiempo habrá pasado que Lot ya tenía riquezas también. Y de pronto Lot se le acerca a su tío, papá, y le dice: papá, yo me voy de la casa. Me voy porque ya tengo que independizarme. Y sabe una cosa, los que somos padres sabemos que nuestros hijos algún día se irán de la casa, ¿verdad? Que son prestados, que van a estar un tiempo. Y aquellos que ya llevan 30 años en la casa, no es normal eso. Porque todos llegan a una edad en que tienen que casarse e irse. Y en los evangélicos sucede eso muy a menudo, porque muy jóvenes se casan y se van. Y lo sabemos, y de cierta manera nos sentimos hasta orgullosos de tener la oportunidad de entregar a nuestra hija en un altar, de entregar a nuestro hijo en un altar, porque ese es el propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero ¿sabe qué es lo triste? Lo triste es mirar a nuestros hijos irse de la casa, pero no irse bien. Irse, creo que acá utilizan la palabra, utilizan esa palabra que dice acompañados. Se acompañó mi hijo. O sea que la relación no es seria. Están acompañados, no están casados. ¿Sí? O sea, irse de la casa es normal, pero lo que no es normal es irse para el mundo, por ejemplo. Yo he visto muchas madres, y mi madre por mi adolescencia sufrió mucho al ver a su hijo llegar borracho cada rato a la casa, llegar golpeado a la casa, llegar maltratado a la casa. Y los papás no quieren que los hijos se vayan a sufrir al mundo. ¿Saben? Lot le dijo a Abraham: me voy de tu lado. Pero agarró un camino hacia Sodoma y Gomorra. O sea, no solamente iba a abandonar al viejo, sino que se iba hacia Sodoma y Gomorra. Y usted y yo sabemos que Sodoma y Gomorra representan el infierno, representan la maldad, representan el pecado. No sé si me estoy haciendo entender. Abraham se estaba quedando sin su hijo de crianza, sin su hijo, pero no solamente porque se iba a independizar, sino que su hijo se iba hacia la maldad. ¿Cuántas abuelitas no sufren hoy esperando a sus hijos llegar a su casa? No sabe si llegarán o no llegarán, si llegarán vivos, no llegarán, si llegarán en sano juicio o no. ¿Cuántas personas no están sufriendo hoy porque sus hijos se fueron? Y ese era el estado de Abraham en ese momento. Y de repente se le aparece Dios nuevamente. En medio de la tristeza, él levanta un altar. Después de saber todo lo que pasó, o sea, después de que Lot se le va de la casa, ¿cuál cree que es el estado emocional de Abraham? ¿Cómo se sentiría usted si su hijo se va de su casa? Triste, ¿verdad? Acongojado. Yo que estoy grande, cada vez que visito a mi mamá y me despido de ella en Colombia, ella llora. Hace poco que me traje a mi hermano para acá también, o que me vino a acompañar el muchacho alto que a veces viene conmigo acá a la iglesia, mi mamá lloró como si hubiera perdido un hijo, porque se pone triste. Y yo no sé si usted está triste o está viviendo una situación de tristeza o de necesidad o de preocupación. Pero en el verso 18 del capítulo 13 dice: así pues Abraham levantó un campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Manre. Cuando cerca de la ciudad de Hebrón, allí construyó un altar en honor al Señor. El tercer altar lo levantó en medio de la tristeza. El tercer altar lo levantó en medio del dolor, del abandono de su hija.
El tercer altar, mi hermano, lo que yo quiero decirle en esa mañana es que si usted se siente solo, si usted se siente preocupado, si usted se siente triste, si está pasando por una situación donde usted no encuentra solución, la solución es levantar un altar en medio de la tristeza, levantar un altar en medio del dolor. La peor equivocación que cometemos cuando estamos mal es no venir a la iglesia. Es alejarnos de la iglesia, no querer hablar con el pastor. Necesitamos acercarnos al pastor, necesitamos acercarnos a la iglesia y levantar un altar en medio de la tristeza y del problema, mi hermano. Yo he tenido momentos difíciles de economía donde me he desesperado y no sé qué hacer y porque tengo que responder por una familia, por unos hijos, por esto, por el alquiler, y a veces me desespero tanto, pero recuerdo que la solución está en hablar con aquel que tiene la solución de todos los problemas. La solución está en pedirle al Señor. ¿Y sabe qué me llama la atención? Si usted lee todo el texto, ojalá se vaya de aquí a su casa y lea todos los textos desde el capítulo 2 en adelante, el Señor lo llama y le dice: ven a Abraham, mira el cielo y cuenta las estrellas. Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez. Uno de pequeño se pone a contar estrellas y 1, 2, 3, 4, me perdí. Otra vez por aquí, 1, 2, 3, 4, 20, no, me perdí. Y por aquí, y no podía contarlas. No alcanzaba a contar todas las estrellas que aparecían en el firmamento, y el Señor le dijo: así te voy a bendecir. Vienen bendiciones celestiales para su vida. Cuando usted levanta un altar en medio de la tristeza, en medio del problema, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, Dios te dice: no te preocupes, que aunque tengas problemas en esta tierra, hay una bendición celestial para ti. Hay una bendición del cielo para ti. Hay una esperanza diferente. Aunque aquí pases pruebas, el Señor nos tiene un premio, un galardón. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Lo más maravilloso es que no se quedó solamente con el cielo, se lo llevó para una playa, no sé si era el Cuco o dónde sería, pero le dijo: cuenta los granitos de arena. Y Abraham le dijo: pero son miles y miles y miles. Bueno, pero cuéntalos, intenta. Y empezó a contarlos: no puedo, son miles. Bueno, así es la bendición terrenal que yo tengo para ti, porque Dios le ha prometido a esta iglesia abundancia, Dios le ha prometido a esta iglesia bendiciones también en esta tierra. El tercer altar representa confianza. Aunque ahorita no tenga ni un peso, yo confío en Él. Soy más que vencedor. Aunque esté enfermo, yo confío. Él es mi sanador. Aunque tenga problemas emocionales, yo confío. Él es mi fortaleza. Ahora bien, el cuarto altar, para terminar. El cuarto altar está en Génesis 22, verso 9. Génesis 22, verso 9. Y usted dirá: wow, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantos capítulos? ¿Por qué del 12? En el 12 encontramos 2 altares. En el 13 encontramos otro altar, hay el 3. Pero hasta el capítulo 22 volvemos a ver a Abraham haciendo altares. Y es que ha sucedido algo. Escúcheme muy bien, iglesia. Déjenme darle el contexto para que comprendas. Trataré de no demorarme mucho. Abraham perdió a su hijo Lot, era su sobrino, pero lo perdió, se fue, aunque después tuvo que rescatarlo. Usted lee toda la historia, es maravillosa la historia de Génesis. Pero luego, Dios le da a él un hijo. Capítulo 22, verso 9, para que lo tenga, verso 9, pero lean todo el capítulo. Pero no lo lean en este momento, solamente escúchenlo, por favor. Ha pasado un tiempo. Él levantó un altar por lo de Lot, por las promesas que Dios le dio. Dios comienza a darle, a cumplirle las promesas, porque déjeme decir algo: lo que Dios te dice, te lo cumple. Sí, amén. Lo que Dios te lo promete, te lo cumple. Sí, amén. Nosotros tal vez podemos prometer cosas que no cumplimos, porque somos humanos, pero Dios sí cumple lo que promete. Así que Abraham empezó a prosperar. Su mujer, que era mayor, se volvió una muchachita, dio a luz, tuvo un bebé.
El bebé creció y ya tiene 12 años el bebé. Ya creció, ya es un adolescente. 13 años han pasado de haber levantado el último altar. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué 13 años sin ir a la iglesia? ¿Por qué 13 años sin levantar un altar? Porque pasaron 13 años y usted no ve en la escritura de ahí para atrás que haya dicho, no, y Abraham levantaba altares cada 8 días, o Abraham hace un altar no sé qué. No se menciona el altar, sino 13 años después. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Amén. ¿Sabe qué sucede con nosotros los seres humanos? Que muchas veces nos acordamos de Dios solamente cuando tenemos problemas. Que muchas veces nos acordamos de Dios solamente cuando tenemos necesidad. Ahí sí buscamos a Dios en la iglesia. Ahí sí nos congregamos porque estamos enfermos, porque nos quedamos sin trabajo, porque se nos fue la mujer, porque hubo una dificultad o un problema. Y buscamos a Dios sencillamente cuando lo necesitamos. Pero ¿qué sucedió con Abraham? El anhelo de Abraham más grande era tener un hijo. Y Dios le había concedido tener un hijo. ¿Y sabe cómo le puso de nombre a ese hijo? ¿Qué significa Isaac? ¿Qué significa Isaac? Porque los nombres hebreos tienen un significado. No es como nosotros que ponemos nombres por ponerlos o por un cantante. No me pusieron Leonardo por Leonardo Fabio. Eran bien bohemios mis padres, bien enamorados. Pero los hebreos no. Los hebreos cuando ponen un nombre porque tienen un propósito. ¿Qué significa Isaac, iglesia? ¿No recuerdan? Isaac significa risa, significa alegría. Ese muchachito era la alegría de ese viejo. Ese muchachito era la alegría de ese señor. Ese muchachito era la felicidad de esa familia. Era lo que por tantos años habían pedido a Dios. Era lo que ellos estaban buscando del Señor. Yo no sé si me está entendiendo, iglesia, en esta mañana, pero muchas veces nosotros le pedimos a Dios y le pedimos a Dios por algo y Dios no lo concede, Dios no lo da, pero nosotros valoramos más lo que nos dio que el que nos lo dio. Amén. Se lo repito, muchas veces valoramos más el regalo que la persona que nos lo dio, que nos dio el regalo. Ay, qué bueno que mi esposo me regale un iPhone. Amo más el iPhone que a mi esposo. ¿Me estoy haciendo entender? Abraham se enamoró tanto de su hijo, se alegró tanto de su hijo, que se olvidó de aquel que se lo había dado. Ya no volvió a levantar altares, ya no volvió a hacer servicios para Dios, ya no volvió a hacer sacrificios para Dios. Y 13 años después volvió a aparecer la voz de Dios. 13 años después dice Abraham, uy, ¿qué pasó? Mi Señor, qué bueno verte otra vez, qué bueno saber de ti otra vez, qué chévere. Uy, han pasado los tiempos. Toma tu hijo. ¿Recuerda donde nos reuníamos antes? Hace rato no lo visitas. Toma tu hijo. Toma leña. Toma fuego. Toma un cuchillo. Y nos vemos en el altar. Abraham entendió. Tomó a su muchacho. Tomó un ciervo y se fueron. Y llegaron a una montaña. Y se bajaron. Dios le dijo, mira, es el tiempo que me des lo que yo ya te di. Es el tiempo que me regreses lo que yo te di. ¿Estás muy contento con el muchacho? Sacrifícalo para mí. Entrégame lo que te he dado. Entrégame lo que te hace feliz. Porque la felicidad tuya no puede ser lo que tú recibes de mí. La felicidad tuya debe ser lo que yo soy para ti. La felicidad de nosotros como iglesia no es si Dios me da un carro, no es si tengo una iglesia con aire acondicionada, no es si tengo sillas hermosas, no es si somos muchos o somos pocos. La felicidad de esta iglesia es que tenemos al Señor con nosotros. Él es lo
está pidiendo que le des lo que para ti es más importante. Que le entregues lo que... Porque nosotros somos idólatras, hermanos. No tenemos cruces, no tenemos muñequitos, no tenemos el santico, pero idolatramos el trabajo. Idolatramos los hijos. Idolatramos la esposa. Hoy me dijo mi hermano, no puedo ir porque tengo que compartir con mi novia. Compartes 7 días a la semana y no puedes sacar un rato para buscar de Dios. Es que a veces lo que Dios nos ha dado es más importante que Dios. Y entonces Dios le dice a Abraham, entrégame lo que es importante para ti. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham entendió que necesitaba hacer un pacto con Dios. Abraham entendió que necesitaba ponerlo en un nivel más alto. Ahora no solamente es un Dios aparecido, no es un aparecido, ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora es alguien que me promete en medio de las dificultades. Pero ahora tiene que convertirse en lo más especial, en lo más importante para mi vida. Gloria a Dios. Yo no sé si usted quisiera subir de nivel en esta mañana. Lo invito a que se ponga en pie. Tal vez para usted, amigo querido, que todavía no se ha entregado al Señor, que todavía no se ha arrepentido o todavía no ha aceptado a Dios como su único Salvador, tal vez para usted todavía es un aparecido. Suena hasta fea la palabra, un aparecido. Pero usted sabe que Él es bueno contigo. Yo le invito a que hoy le conozca por su nombre. Yo le invito a que a partir de hoy, cuando usted tenga dificultad, lo llame por su nombre. Nosotros usamos títulos a veces. Usamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, usamos Señor, usamos muchos títulos. Pero sabe una cosa, Él le ha dado a esta iglesia un nombre que es sobre todo nombre. Y nos ha presentado por su nombre. Me gustan las canciones que cantan aquí porque hablan de su nombre. La última canción hablaba de su nombre. ¿Qué tal si hoy le conoce por su nombre? Su nombre es Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre, mi hermano. ¿Por qué no recibes a Jesús y te conviertes en amigo de Jesús? Ahora, si estás pasando un momento de dificultad, si estás teniendo problemas, es el mejor momento para levantar un altar, porque Él te promete las estrellas de los cielos. Amén. Él te promete la arena de la playa, porque Él está para bendecirte. Él te quiere bendecir, te quiere sacar de ese problema económico. Él te ha prometido que te va a volver a levantar, que te va a volver a poner en un lugar especial, porque Él nos para sobre la roca, en lugares altos nos levanta. No importa cuánto hayamos caído, Él nos levanta con su brazo, con su diestra, nos pone en lo alto. ¿Y qué tal si hoy le entregas tu tiempo a Dios? ¿Qué tal si hoy le entregas tu vida a Dios? ¿Qué tal si le entregas lo que es más importante para ti? Ese negocio que tú tienes, ese trabajo que te quita el tiempo para buscar. Dile, Señor, a partir de hoy me comprometo más contigo. A partir de hoy tú eres lo más importante para mi vida, porque tú eres mi Señor. ¿Qué tal si levanta tu mano derecha al cielo un momento? Levanta tu mano derecha al cielo. Dile, Señor Jesús, en esta mañana, yo quiero subir de nivel, Padre Celestial, en intimidad contigo. Yo quiero hoy conocerte cada día más. Yo quiero aprender de ti. ¿Qué es lo que te gusta, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor, para agradarte cada día más, Señor? Estoy dispuesto a hacerlo porque quiero que seamos cada día más amigos. Quiero poder estar como Juan estaba contigo, recostado en tu pecho. Señor, no importa si el mundo afuera se destruye, no importa si el mundo afuera se está acabando, no importa lo que pase, mientras que esté abrazado a ti, mientras que esté en tu presencia, Señor, no me importa lo demás. ¿Qué tal si le dices, Señor, permítame confiar en ti en medio de la dificultad y de los problemas? ¿Qué tal si le dices, Señor, yo te entrego hoy todo lo que da alegría a mi vida? Porque la alegría más grande es tenerte a ti en mi corazón. La alegría más grande de esta iglesia es tenerte a ti como su Señor y Salvador.
Bendito Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos. Yo te doy gracias porque sé que la iglesia hoy ha escuchado tu palabra, Señor. Porque sé que la va a atesorar en su corazón, porque sé que van a subir de nivel, porque sé que ya no eres un aparecido para ellos, porque sé que conocen tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, porque sé que tú eres la confianza en medio de la dificultad, porque tú eres lo más importante para nosotros. Oh, te adoramos, Señor.